Nunca imaginé que el crujido de una puerta, en plena madrugada, lo cambiaría todo. Ese sonido insignificante desvelaría el secreto que Juan y yo guardábamos, arrastrándonos a un abismo del que aún no sé si hay salida. Pero para entender cómo llegamos a aquel punto sin retorno, debo regresar al verano en que todo comenzó a desmoronarse. Aquel verano en Oaxaca, el mismo que ahora se me antoja un espejismo cruel, un paraíso que escondía en sus entrañas la semilla de nuestra destrucción. Tenía 17 años, la piel tostada por el sol incesante de julio y una inocencia que se deshilachaba con cada brisa tibia que se colaba por las ventanas de la hacienda. Juan, el esposo de mi madre, era una presencia imponente en nuestras vidas, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, curtidas por el trabajo en los campos de agave y el aroma persistente a madera de cedro que siempre lo envolvía. Nunca fue mi padre biológico, pero su sombra se había proyectado sobre la mía con una intensidad que, por entonces, no supe descifrar. El calor era asfixiante ese jueves. La hacienda, con sus muros de adobe y sus bugambilias desordenadas, parecía contener la respiración. Mamá, doña Elena, estaba en Tlacolula, como siempre inmersa en sus bordados y sus mermeladas de pitaya. Juan, según creía yo, se había perdido en la inmensidad de los campos de mezcal. Yo, Sofía, me había refugiado en mi habitación, buscando ese respiro del bochorno que solo la soledad podía ofrecer. Mi santuario, con sus cortinas de lino medio cerradas, se convirtió en el escenario de mi despertar, de mi más íntimo y secreto placer. Mis pensamientos, como mariposas nocturnas, revoloteaban en torno a Ricardo, el muchacho de la panadería, y la brisa tibia jugaba con las sábanas de algodón que mi abuela tejió con tanta paciencia. Fue entonces. Ese crujido de madera en el pasillo, el sonido que hoy persigue mis sueños y empaña cada recuerdo. Me cubrí con las sábanas, pero ya era tarde. La puerta, entreabierta, reveló su figura inmóvil. Juan. Sus ojos oscuros, abismos que me absorbían, me observaron con una intensidad que me encogió el alma. El rubor me subió hasta las orejas, una llamarada vergonzosa que me quemaba la piel. Perdón, murmuré, mi voz un hilo apenas audible, deseando que la tierra me tragara. Él no dijo nada. Solo cerró la puerta con un golpe seco, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de una verdad que yo no quería afrontar. Creí que la vergüenza se desvanecería, que el incidente se borraría como una mancha en el tiempo. Pero Juan nunca olvidaba. Y lo más perturbador, lo que aún hoy me persigue, fue cómo esa vergüenza, poco a poco, se transformó. Se metamorfoseó en una curiosidad insana, en una anticipación que rozaba lo adictivo. Sus miradas en la mesa, más largas de lo normal, el roce accidental de sus dedos al pasarme el salero, una cercanía que no existía antes, una tensión que se tejía, invisible, entre nosotros. Una tarde, al salir de la regadera, envuelta en mi toalla de baño color turquesa, con mis rizos húmedos goteando sobre mis hombros, lo encontré en el pasillo. Junto a la vieja consola de caoba, donde mamá guardaba sus santos, él estaba allí. Su expresión era un enigma, reproche, anhelo. ¿Ambas cosas? Mi corazón, un tambor de guerra, martilleaba en mi pecho mientras me dirigía a mi cuarto. Él me siguió, y cada paso que daba resonaba en el mosaico del suelo, en mis entrañas. Mis piernas temblaban, esperando que diera el paso, que cruzara el umbral. No lo hizo. Pasó de largo, como si solo fuera de camino a su estudio. Respiré aliviada, pero una punzada de algo parecido a la decepción me atravesó. Era una contradicción, un laberinto de emociones que yo, con mis 17 años, no podía desentrañar. La hacienda, antes un refugio de paz, se estaba convirtiendo en el escenario de nuestra danza secreta. Cada sombra, cada rincón parecía conspirar con nosotros, susurrando promesas prohibidas. Y yo, Sofía, con cada día que pasaba, me sentía más atrapada en esa red invisible, más seducida por la oscuridad que comenzaba a crecer entre Juan y yo. El aroma a incienso de copal que Juan solía quemar para la meditación se mezclaba con el suyo, el de la tierra y el vetiver, creando una atmósfera embriagadora. No sabía entonces que ese era solo el preludio, el primer verso de un poema escrito con fuego y dolor. El eco de la puerta al cerrarse se aferró al aire, una puñalada silenciosa. La sala, antes santuario de nuestra intimidad prohibida, se convirtió en un eco vacío.
El amanecer, que prometía un nuevo día, solo trajo una luz gris y desolada que bañaba los muebles, revelando cada mota de polvo, cada imperfección. Juan no se movió. Su figura alta, antes un refugio, ahora se alzaba como un monolito, inescrutable. Mis ojos se fijaron en sus manos, grandes y fuertes, que apenas un instante antes habían acariciado mis pies, desatando en mí un torbellino de sensaciones. Ahora pendían inmóviles a sus costados, como si toda la energía se hubiera drenado de ellas. La pijama de algodón, que antes me había parecido una caricia sobre la piel, ahora se sentía como un sudario, pesada, pegajosa por el sudor frío del miedo y la vergüenza. El aroma a vetiver y tabaco de Juan, que solía embriagarme, ahora me asfixiaba, recordándome la causa de todo. No hubo palabras. ¿Qué se podía decir? Las lágrimas de mamá habían hablado por todos. El silencio se alargó, denso, insoportable. Sentía el peso de su mirada sobre mí, pero no me atrevía a levantar la vista. La culpabilidad era una bestia con garras afiladas que me desgarraba por dentro. Me odiaba. Odiaba el deseo que me había arrastrado a este abismo, la intensidad de esas lecciones que prometían placer y solo habían entregado ruina. De repente, un paso. Lento, deliberado. El crujido de la madera bajo sus botas rompió el hechizo del silencio. Levanté la mirada y lo vi acercarse. Mi corazón, ya un tambor desbocado, redobló su ritmo. ¿Iba a reprenderme? ¿A consolarme? No lo sabía. Su rostro era una máscara. Solo sus ojos oscuros, esos abismos que tanto me fascinaban, brillaban con una luz indescifrable. Una mezcla de dolor, quizás, y de algo más que no lograba comprender, algo que seguía atrayéndome a pesar de todo. Se detuvo frente a mí. La distancia entre nuestros cuerpos era apenas un aliento, pero el abismo que se abría a nuestros pies parecía infinito. Extendió una mano. No para tocarme, no para consolarme. Solo la mantuvo en el aire, a la altura de mi rostro, como si esperara. ¿Una respuesta? ¿Un perdón? Mis ojos se desviaron hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo de un naranja tenue. Pensé en mamá, en su dolor, en su ausencia. El nudo en mi garganta se apretó. «Ven», susurró Juan. Su voz era grave, casi imperceptible, pero resonó en cada fibra de mi ser una orden, una invitación. No había reproche, no había consuelo. Solo esa palabra, sencilla y cargada de una autoridad extraña. Necesitamos hablar. Se giró y caminó hacia su estudio, el mismo lugar donde nuestras lecciones habían comenzado. Cada paso suyo era una condena, y cada paso que yo daba al seguirle, una aceptación. El suelo de madera bajo mis pies se sentía frío, como la verdad que acabábamos de desenterrar. Cuando cruzamos el umbral del estudio, el aroma a cedro, a libros antiguos y a su aftershave me envolvió. Era el mismo perfume que había sellado nuestro pacto, el mismo que ahora me arrastraba a un nuevo capítulo de esta historia. La luz de la mañana apenas se colaba por las cortinas, creando un ambiente sombrío. Él se sentó en su gran sillón de cuero, el mismo donde solía leer, y me indicó con un gesto de la barbilla el diván de terciopelo frente a él. La tela, suave y antigua, me llamó. Me senté, mi cuerpo tenso, mis manos entrelazadas en mi regazo. No sabía qué esperar. ¿Acaso me obligaría a marcharme? ¿Me culparía? ¿O continuaría con su juego de seducción, ahora a la luz de las ruinas? Levanté la vista. Él me observaba con una calma perturbadora. Sus ojos, antes llenos de esa intensidad de maestro, ahora reflejaban una quietud que me inquietaba aún más. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la sorpresa, sino el de la espera, de la decisión. La tensión entre nosotros era un hilo tirante, a punto de romperse. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una jaula que apenas lo contenía. Sentía que cada aliento, cada pensamiento, estaba bajo su escrutinio. La atmósfera era espesa, cargada de lo no dicho, de los fantasmas de la noche. Y aunque la culpa me devoraba, una parte de mí, la más oscura y prohibida, sentía una extraña pulsación, una urgencia por lo que vendría.
El eco de la puerta principal cerrándose resonó por toda la hacienda. Un sonido